El día 23, muy temprano, a las 6 de la mañana, sale una caravana, digamos. Lo que los compañeros hacen es parar un camión, el famoso camión de Coca-Cola, para que fuera el camión el que arremetiera, digamos, contra el portón de entrada. Eso cuando entraron, un tanque lo pasó por encima. Cuéntenos, por favor. No, la camioneta que... Lo que sucede es que desde el comienzo hay una respuesta desde adentro del cuartel, una respuesta armada muy potente. Y lo que se impone desde entonces es la confusión, el descontrol, el desconcierto, el factor sorpresa se pierde. Estamos escasamente a 8 metros aproximadamente, entre 8 y 10 metros de este cañón de 30 milímetros que ustedes acaban de observar, los disparos que produjo sobre el casino de Oficiales, donde aparentemente habría todavía alguno de los integrantes del grupo que realizara el copamiento. La represión que montaron fue totalmente excesiva para, digamos, la resistencia que había adentro, con cañones apostados en todos los puntos. Es decir, lo que hicieron los militares fueron montar un show. Que evidentemente al llegar al mediodía de ese 23 de enero toman conciencia de que el plan operativo no se iba a poder llevar a cabo y que la decisión de retirarse significaría una opción probable, pero imposible desde el punto de vista de que había que trasladar heridos, trasladar muertos. Entonces se toma la decisión, por un lado, de no abandonar a los heridos y por el otro, no abandonar a los compañeros que estaban cercados en la guardia de prevención, que estaban rodeados de un poder de fuego enorme. 21:15 y ustedes observan la magnitud de la explosión que acaba de sucederse. Indudablemente un proyectil de muchísimo poder ha estallado detrás del edificio de Oficiales. El 23 de enero de 1989 desaparecieron a mi hermano Roberto y a mi hijo Iván durante el copamiento militar a la Tablada y en plena democracia durante el gobierno de Alfonsín. 24 años después me entregan los restos de mi hermano que aparecieron en una tumba NN en la Chacarita. Vamos, dale, ven. No se puede. Estamos con representantes de... A ver cómo hacemos. Con urna no va a entrar. Un poquito más acá, Si alguien más quiere tirar la ceniza del Che Gordo, aquí están para que las tiren. Eso lo vamos a poner arriba. Sí. Compañero Che Gordo, presente, presente, presente. Ellos no han muerto, siguen vivos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de este momento está prohibido llorarlos. No, y si los lloramos con alegría. Compañeros caídos en Tablada, presente, hasta la victoria siempre. Hasta el día de hoy sigo buscando a mi hijo Iván.
Los índalos es un símbolo de la era neolítica, que fue encontrado en Mojácar, el último lugar donde estuvieron los moros en España. Y de ahí era mi abuelo. Es un símbolo muy protector. En todas las casas tienen el índalo en la puerta de la casa, como lo tengo yo, porque te protegen de los que tienen mal ángel. Y aparte es el símbolo de la lluvia, porque es el ser humano sosteniendo el arco iris. Y mis índalos, que son mi hermano Roberto y mi hijo Iván, ellos son los que me protegen ahora y son los que fueron capaces de dar su vida por lo que ellos creían justo, ¿no? Entonces, para mí son dos índalos muy fuertes. Yo siento que mi hermano está siempre conmigo, en momentos lindos y en momentos no tan lindos. Yo siento que él siempre está por ahí. Eso para mí es bueno. Aprendí a sentirlo conmigo, porque antes era solo estar metida como en el dolor de su pérdida. Pero ha sido entender su destino, comprender que fue su decisión. Él todo lo que hizo, siempre lo hizo porque él quería. Estaba convencido que era su manera de ayudar a los demás. Para mí es un héroe, es un tipo que no fue de boca, sino tuvo acciones, ¿no es cierto? Que sí, todo el día estaba riéndose, todo bien, pero que era un tipo muy solidario y muy valiente, era un tipo, ¿viste? Me decían. Yo le decía como papá y todo decía el che gordo, decía, pero bueno, para mí era mi viejo y fue esa parte de la infancia. Mi hermano luchó en la Argentina por una libertad. Y mi hijo luchó en Nicaragua contra una guerra de invasión y de agresión. Mi padre en su lucha contra el fascismo en Europa. Entonces, si vos te fijas, los tres, como que había un eje en los tres. Para mí los tres es la libertad. El llegar al lugar donde nació mi mamá hace 74 años es imaginarme y sentir lo que se vivía en estos lugares en esa época. Bueno, mis abuelos habían venido por la guerra en España. Ya cuando nace mi mamá ya había estallado también la Segunda Guerra Mundial hace unos años. Entonces, supongo que toda esta zona que ahora está maravillosa, linda, era la incertidumbre de que qué iban a hacer. Está la entrada, ¿ves que yo te dije, hija? Después le voy a sacar fotos yo. ¿Ves? Entonces, eso ahí arriba era la cárcel. Y yo vivía al frente de la cárcel. Son faits, alors, ves, ils le sont tués comme ça. Ça me l'a raconté ma mère. Et moi, je suis née à une maison qui avait en face de la prison, mais ils l'ont tombée, parce qu'elle était très vieille. Ah, oui. Donc de l'autre côté, alors, de la Bastide. De l'autre oui, côté, là où oui. il y a des fermes maintenant. Ah, ouais, c'est ça. oui. On n'a pas encore été jusque-là. Bon, Oui, au bonne revoir, chance, oui. au revoir. No sabía que ahí había una prisión. ¿Te das cuenta?
El 3 de mayo a la madrugada, o sea, el 2 a la noche, yo nací. Mi primer hermano muere, por eso ella queda embarazada de mí. Yo me imagino esa mujer en el embarazo tendría un duelo. Yo quería salir de ahí, no quería, porque dicen que los hijos, todo lo que sienten las madres lo sienten ellos. Y después mamá siempre tenía una famosa frase: tú estás en este mundo porque murió tu hermano. Vos sabés que eso a mí me angustiaba mucho de chiquita. Pues yo decía, tuvo que morir alguien para que yo nazca. Para mí era angustiante eso. Hola, Cetuno. Hola, hola. Esto hay que juntar. Esto hay que juntarlo. Vamos a hacer una ensalada con eso. Mi viejo siempre que íbamos al campo la juntaba. Y que es una ensalada amarguita, riquísima. Es increíble, es como los recuerdos de la infancia vuelven cuando uno está en un ambiente así similar, ¿verdad? Y me está viniendo todo. Cuando iba a juntar nueces, cuando juntábamos lechuguita. Es increíble. Ya ha pasado casi 7 décadas. Es increíble, Mayra, cómo los recuerdos vuelven, ¿eh? ¿Vos qué sabor tenés de tu infancia? El durazno. ¿Al durazno? Y el higo. Vos sabés que los olores y los sabores te marcan de por vida. Por eso a veces los olores te remontan a un momento vivido, ¿no? Igual que la música. ¿No la encontrarás, Frida? ¿No? Súper dulce, es que hay rolas más maduras, probá. No, está ácida, está ácida. Este viaje está siendo bastante intenso para mí. Volver a venir a estos lugares o volver, porque en mi memoria debe estar lo que vivieron todos mis antepasados o algunas de las memorias, entonces supongo que ahí está registrado en mí y con algo me contactará al estar en estos lugares nuevamente. Hay algo importante, al venir con Mayra, como que cierro algo con ella, ¿no? Tenía que venir con mi hija como para cerrar un ciclo, ¿no? Acá nací, estuve con mi madre, y acá vuelvo con mi hija, ¿no? Como cerrar un ciclo. Y me sentía bien antes, se lo dije a Mayra. Me siento de bien, digo, de haber venido con vos. Sí, me siento muy bien. Hoy mi hija me dijo algo sobre la guerra de aquí de España. Y dice, mamá, pero eran hermanos. Sí, digo, pero hay una diferencia. Sí, pero todos luchaban por la patria. No, no, los de Franco luchaban por la patria. Los republicanos luchaban por la libertad. Que para mí hay una diferencia.
Mirabe representa el río Ebro, la batalla del Ebro, la Guerra Civil Española y mi padre, que aquí podría haber muerto. Mi papá era de origen campesino, era el mayor de 6 hermanos, fue muy poco a la escuela porque tenía que trabajar desde muy niño, habrá hecho un 2º grado, papá era autodidacta totalmente, y mi papá, cuando se desata que Franco interviene, que invade España, mi papá y nomás creo que se alistó como voluntario. Cuando los soldados republicanos que venían del sur, entre ellos mi padre que venía de Valencia, que ya iban en la retirada, porque Franco venía avanzando, al llegar a este río, yo creo que era de noche, entonces iban cruzando el río las tropas y los falangistas abrieron las compuertas de una represa que hay más arriba y la riada se llevó centenares de soldados. Dicen que es el cementerio sin cruces más grande de Europa. Ahí mi padre lo envolvió el agua como un remolino, siempre contaba esa historia, era una historia muy fija en él, que el agua se lo llevaba y que había visto a toda su familia como en una película y que alcanzó a soltarse el cinturón donde venía amarrada la mochila se fue y él pudo flotar y llegar a la orilla. Entonces esa historia de mi papá era nos remarcaba mucho. Era como que en ese momento no podría haber continuado la familia, pues si hubiera muerto mi padre, se hubiera acabado. Je vais vous demander, par ici, ils m'ont dit que c'était la plage. Non, c'est ici, me l'ont dit, à tourisme, ils m'ont dit. Un petit... Un monument. Oui. Un petit monument. Vous savez pas, vous l'avez pas vu? Non, je l'ai pas vu. Bon, pardon, madame. Je vais demander. Par ici, il y a un monolithe. C'était le réfugié espagnol dans la guerre. Oui, alors Le secours, où c'est? il était là. Le poste de secours, il était C'est là-bas. là-bas. En el invierno del 39, las autoridades francesas instalaron un campo destinado a recibir los millares de refugiados republicanos españoles que huían de la guerra civil y del régimen militar de Franco. Aquí está. Acá es como el eje de mi vida. Imagínate lo que dice ahí, ¿no? Que eran hombres que perseguían la libertad. ¿No ves? A la memoria de los 10.000 republicanos españoles, 100.000, internados en los campos de Argelès después de la retirada de febrero del 39. Les meilleurs, dice, habían luchado por defender la democracia y la república contra el fascismo en España del 36 al 39. Hombres libres, Souviens-toi, recuerda, ¿no? Mi padre me contaba que cuando estaba en el campo de concentración, que llegaban los franceses, a nadie se le ocurría decirle al tipo que tenían hambre, al contrario, dice que iban
cantando como que no le faltaba nada, decía mi viejo. Estábamos cagados de hambre, pero no le pedíamos nada al francés. La dignidad ante todo, ¿no? Yo creo que esa dignidad es la herencia que nos dejaron los viejos. Porque si algo me precio yo es de tratar de mantener la dignidad. Y la tenía mi hermano y la tenía mi hijo, esa dignidad. Hay que ponerle al nieto. ¡Wow! Ahora sí podría cantarte esa canción que cantaba el viejo. Mantas, macutos y otras hierbas, 3 latas de conserva y algo de humor es lo que hemos podido salvar después de tanto luchar contra el facio invasor. Y en el campo de Argelès-sur-Mer nos fueron a enterrar para no comer. 7 meses transcurridos desde que estamos en Francia y aún tenemos la arrogancia de no darnos por vencidos. Refugiados de heroísmo, sin patria y sin alegría, tal vez pronto llegue el día que derrotemos al fascismo. Si quiere la Francia la causa ayudar, el triunfo antifascista no nos hará esperar. Y entonces por fin, la gloria de España volver a vivir. Mi alegría murió y así España se fue. Y al ver tanto dolor, Francia está otra vez. Mi alegría murió, mas yo no moriré. ¡Viva la República, compañero! Mis padres eran refugiados de la Guerra Civil Española, pasaron la frontera en el 39. Había unos organismos que pagaban el viaje a los refugiados, podía ser a Australia, Brasil, México y Argentina. Y mi papá decidió venirse a la Argentina. Entonces, en junio del 50, embarcamos en el barco Florida, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Y llegamos a Buenos Aires en julio del 50. Para mí la Argentina significó mucho. La escuela, los amigos. Yo después me casé en la Argentina, tuve 2 hijos, Iván y Mayra. Y mi hermano, ya muy joven, se metió a militar. La semilla del libro es un poco la intención esta de conocer quiénes eran los protagonistas de la acción de la tablada en primer lugar y después de la historia del movimiento Todos por la Patria en general. En ese laburo de investigación, de profundizar en las historias personales, fuimos tomando las que nos parecían más representativas, más
interesantes desde el punto de vista político, humano, sensible. Y en ese camino una de las referencias de la organización era Roberto Sánchez, que ya venía con una historia de militancia en los años 70 en el PRT-ERP, particularmente en la zona sur del conurbano. ¿Quién diría que estuve acá en este mismo lugar hace 42 años? Y esto era todo un campo. Esto era todo un campo donde los familiares que llegábamos, dejábamos los coches por allá, nos amontonábamos por allá y aquí había 14 desaparecidos, entre ellos mi hermano Roberto Sánchez. Y aquí los torturaron, aquí fue espantoso. Lo agarraron en el 75, de modo que era la etapa en la que los presos se blanqueaban, se legalizaban. Y después el proceso en las cárceles tiene que ver con este diálogo a través de las cartas con Aurora. Me parece que nosotros a partir de ahí conocimos un perfil del Gordo al que no hubiéramos tenido acceso si no fuera por ese archivo, concretamente. Un tipo que bueno, del mismo modo que expresaba esta cuestión informal y alegre y festiva en la militancia cotidiana, también lo intentaba aplicar en una circunstancia dificilísima y durísima como es la cárcel en esos años. Domingo cualquiera, total sigo preso. Bueno, gorda, empecemos a macanear un rato. Acá estamos. El gallego escribe a la madre y yo a vos. Hoy no salimos al recreo, quizás más tarde. Por las rejas entra un rayo de sol. Supongo que el día está lindo. Fui al almacén. Sin comprar nada gasté lo que me dejó papá. Si pudiera elegir entre el almacén y la visita, imagínate, esa hora no la cambio por nada. ¿O acaso no sabés que traen la calle dibujada en el rostro? El sol, el viento, el caminar, el correr, todo, 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 sin paredes ni límites. Y si no hay visita, será por carta. Y si eso tampoco se puede costear, pues nos diremos las cosas por telepatía. Total, siempre pensamos las mismas cosas. El gallego me dice que cuando venís, pues él también disfruta de las visitas. Chau, un beso, Roberto. Yo era, digamos, el compañero de celda y, ¿viste? Y el militante, digamos, que a veces lo apoyaba, a veces lo ayudaba, a veces me preguntaba cosas y, bueno, yo le contestaba mi opinión. Después lo fui conociendo, ¿no? Más en la parte, digamos, de su vida personal. Él me contaba que había sido camionero, cosas así, ¿no? Y su militancia en la calle. Y cada vez que venía el hijo se ponía contento, él, ¿viste? Bueno. Recuerdo anteriormente que mi mamá o mis abuelos me llamaban a Sierra Chica. Yo tenía 5 o 6 años, pero fueron 3 o 4 o 5 veces. Eso me acuerdo patente, ¿no es cierto? Estar esperando afuera, en la calle de tierra, hacer una larga caminata por Sierra Chica, que era todo caminos de piedritas, esperar un portón grandote a que abran, y creo que entramos como tipo una catedral, donde estaban todos los presos o los detenidos, estaban todos en un lado, y del otro lado estaban todas las familias con los chicos. Siempre pasa lo mismo. Y me acuerdo que entraba llorando, salía llorando. Y le preguntaba, che, ¿cómo estás acá? Me dijo, bien, bien, bien. ¿Y te bañas? Sí, me baño todos los días, me dice. Y después uno con el tiempo le va preguntando, ¿te acuerdas cuando yo te preguntaba? Sí, me dice, bueno. Nos cagaban a palo, había agua fría y comíamos lo que nos daban. La visita la teníamos en Sierra Chica, en la iglesia. Y ahí conocí a Iván, que era chico, y no sé si tendría 10 años o algo así, y a la hermanita,
Y él me dijo, estos son mis 2 sobrinitos, qué sé yo. Bueno, ¿viste? Me contaba las cosas que le contaba a Aurora sobre los chicos, las travesuras que hacían, todas esas cosas, ¿viste? Y el loco, ¿viste? Contando cómo, o sea, te emocionaba, se emocionaba, ¿viste? Los quería mucho. Entonces mi hijo tenía 6 años. Entonces yo no le había dicho nada. Entonces me acuerdo que íbamos juntos en el coche. Entonces le digo, Iván, ¿te has dado cuenta que últimamente ha habido mucho alboroto en casa? Sí, me dice. Bueno, te voy a contar. No encontrábamos al tío. Y ahora lo encontramos y te tengo que explicar que al tío ya no lo vamos a ver como antes. El tío está preso y te tengo que decir por qué está preso. Entonces mi hijo me tocó el hombro y me dijo, no me digas nada, mamá. Yo sé por qué está preso mi tío. Mi tío está preso porque quiere mucho a la gente. Yo me quedé helada porque creo que yo no se lo podía haber explicado mejor. En sus 6 o 7 años, para él, su tío estaba preso porque quería a la gente. Y eso es un revolucionario, el que quiere a la humanidad. Y recuerdo que con Iván veníamos mucho a estas costas, a Casares, a La Boquita, y a él le encantaba. Nuestra familia siempre fue muy mareña. Entonces mi papá adoraba el mar, mi papá era de Valencia, ¿no? Se había criado cerca del mar. Yo me crié cerca del mar, porque estábamos a 3 cuadras de ahí en Francia, del Mediterráneo. Entonces éramos todos, mi hermano adoraba el mar, mi hijo, entonces todo era mucho el mar. Entonces fue un poco como estar con ellos también, ¿no? En el mar. Y las cenizas el último puño de cenizas de Roberto están acá al frente, en La Boquita. O sea que siempre me preguntan si no me duele hablar de Iván. No, me encanta. Es como revivirlo, ¿no? Si hay algo que a mí me encanta es hablar de Iván. Es como que está acá, ¿no? Jodiendo, rompiendo las bolas, fumando. Roberto fue el ídolo de Iván siempre, siempre, siempre. Su tío era su tío, ¿no? Era una cosa, yo creo que para Iván su tío era como el Che Guevara. En Argentina desaparecieron unas monjas francesas. Entonces el gobierno francés reclamaba la aparición de las monjas estaban muertas. Al no darles respuesta con lo de las monjas, el gobierno francés exige que le den a los presos
a los presos que tengan que ver con Francia en la Argentina. Entonces ahí sacan a 3 y después se llevan también a mi hermano, o sea que son 4 los presos políticos que se llevan de Argentina. París, 5 de septiembre de 1978. Hermana querida, estoy en París, libre, libre, libre. Una libertad costosa, ¿no? Después que nos separamos, nos llevaron al avión custodiado hasta que remontó vuelo. Comimos de lo mejor. Pavita con champiñones, lomito en salsa, champán, vinos finos, palmitos con jamón y un montón de delicias más. ¡Ja! ¡Qué me contursi! El recibimiento en París fue emocionante, aunque agitado. Custodios y representantes de los derechos humanos nos llevaron de un lado a otro. La gente daba muestras de alegría. Nos metieron en una sala rodeado de periodistas con micrófonos, cámara de televisión y fotógrafos que nos acribillaron a fogonazos. Je voudrais vous indiquer que je compte prochainement retourner à Buenos Aires, puisque par cette libération, l'affaire des Français disparus ou détenus en Argentine n'est pas terminée. 4 Français sont encore détenus dans les prisons argentines et 9 Français sont toujours portés disparus. D'autres indications d'ailleurs à ce sujet, au sujet des disparitions, vous seront fournies tout à l'heure. Donc 9 Français sont encore aujourd'hui portés disparus, dont les 2 religieuses, dont la presse a déjà largement parlé. Mi hermano llega a Francia el 2 o 3 de septiembre del 78 y nosotros llegamos en diciembre del 78. Yo llegué a París, bueno, teníamos que salir, o sí, porque yo estaba muy marcada, me había movido mucho por el gordo, o sea, y había que salir. ¿Te acordás cuando la primera nevada? Que llegamos en diciembre y empezó a nevar, ¿no te acordás? Sí, que con mi hermano él se había hecho con la parte de una cocina o de una refrigeradora. Era la tapa del horno de una cocina. Entonces hicimos un trineo. Me acuerdo que nos dejábamos ir en una calle que estaba enfrente del edificio, ¿no? Sí. Que era una bajada y caíamos en toda la nieve. Ahí sí nos divertíamos bastante. Es que ustedes no tenían ropa especial para la nieve, venían todos mojados, ¿te acuerdas? Sí, de eso sí me acuerdo. Puedo decir que me la pasaba bien, que me encantó. Pero si a vos te gustaba estar acá en Francia. A ver, contame. Porque ¿no te gustaba? No, mis recuerdos son todos negativos. ¿Por qué son negativos? ¿Por qué crees vos que me gustaba? ¿Qué sé yo? No sé. Porque vos estabas en lo tuyo. Vos estabas con tu papá, con tu mamá, con tu hermano. Sí. ¿No estabas feliz? No lo recuerdo así. ¿No lo recordás feliz? No. Mayra, ¿Ah? Vení. Mirá la Torre Eiffel. Ajá. ¿Vos te acordás cuando la viste que eras chiquita? Que tu hermano quería subir hasta el último, yo no quería, porque me daba miedo. Pero es que la estaban reparando, es lo que yo recuerdo. No, yo no quise, a mí me daba miedo subir. Antes nos dijeron de que estaba dañada, porque mi recuerdo es de que estaba dañado, no sé qué, y no se podía subir. Te dijimos que estaba dañado para no subir. Mentiras de padres. Es que me daba miedo subir hasta allá arriba. Iván no hubiera subido vos. Iván quería subir, pero yo no quería. Es que vos eras chica y vos no te dabas mucha cuenta que estábamos en un exilio. No. Como decía el Yayo,
El Chayo, que se tuvo que ir de España en la guerra, decía, lo triste no es que te vayas, lo terrible es que te echen, ¿no? Así decía tu abuelo. Son los genes. Los genes es increíble cómo cargan a una familia. Lo que vivieron los ancestros. Sí. Y cargamos, queda registrado en la memoria celular. Cargamos lo que vivieron nuestros ancestros, ya desde mis abuelos, fíjate vos. No sé contra quién, pero yo siento que las guerras en nuestra familia al menos vienen de mucho más atrás. Por eso fue tanta la atracción. Para los hombres de la familia también. Yo acá creo que no tuve mucho tiempo de darme cuenta que estaba en el exilio, porque trabajaba mucho, trabajaba el cuero, estaba todo el día cosiendo, me iba a la calle de noche a vender. Prácticamente Mayra se crió sola. Quizás yo fui egoísta, porque pensaba más en mi participación política que en mi actividad como madre. Siempre la tengo como chiquita. Ahora me decía que quería pasear sola por París y a mí me agarró una angustia de que ella vaya a estar sola por París. Ya no es una niña, es una mujer. A la edad de ella, yo andaba por el mundo sola. Dame un abrazo, hija, no me hagas cargar otra mochila, hija, por favor. Ay, yo te quiero tanto. Perdóname, hija. Son una llorona, reírnos un poco. Vamos a reírnos un poco, hija. Toma un traguito de café. Espérate. Yo sabía que no me iba a quedar en Europa, porque pese a que mis raíces y toda es europea, o sea, es española, valenciana, yo siempre me sentí latinoamericana. Yo quería volver a Latinoamérica, no tenía nada que hacer en Europa, nada. 17 de julio de 1979. ¿Qué tal, hermana? Tengo un tiempo para escribirte. En cuanto llegué ya estaba en actividad de un lado a otro con mucha gente, que sin conocernos ya éramos como hermanos. Esto es maravilloso. Todos trabajan, mujeres, viejos y los niños con herramientas más grandes que ellos. Según parece, el trabajo durará poco. Ya casi está listo. Esto levanta el ánimo y demuestra que hay buenas razones para luchar. Aquí he vuelto a nacer. En Europa estaba muerto en vida. Aquí vale la pena sacrificarse. La gente se juega sin intereses personales. No cambio este pueblo por 1000 Francias. Mandame noticias, a todos les podés decir dónde estoy. Besos y abrazos, los quiero. Quien no los olvida, tu hermano. Fuerza.
desde que se gesta la idea de viajar a Nicaragua, desde que se ofrece en una reunión la oportunidad de que viajen un grupo de compañeros, él es designado dentro de esos 6 que van a viajar en el primer contingente. Desde entonces tuvo una responsabilidad en el área de transporte y fue un tipo con mucho protagonismo. Y después, con el triunfo de la revolución, también empezó a ocuparse de un sector en particular que tenía que ver con la policía de Managua. Y en eso se da la revolución de Nicaragua. Y entonces me pareció que era el lugar que yo quería criar a mis hijos, ¿no? En una revolución donde no estuviera la sociedad de consumo de por medio. Por eso decidimos venir a Nicaragua. Yo creo que fue la mejor decisión que hice en mi vida. Nicaragua libre. Managua, 6 de abril de 1983. Solo los cristales se rajan, los hombres mueren de pie y nosotros, los sandinistas, seremos como el Che. Mi hijo tenía, cuando llegamos aquí, unos 13 años. Se me escapó y se fue y se integró en un batallón de reserva. Entonces me dice, vení vieja, sentate acá. Te lo voy a decir una sola vez y no te lo repito más. Mientras haya guerra en este país, yo no voy a volver a estudiar. Porque mientras un nicaragüense dé su sangre para que yo esté sentado en una banca, no. Cuando termine la guerra, veremos qué hacemos. Pero mientras tanto, yo voy a seguir luchando. Nunca más le dije nada, porque ¿qué iba a hacer? Él había tomado una decisión y había que respetársela. A los 17 años era radista, era zapador de los que levantaban minas, era chofer de camión, era aviador, no sé lo que era a los 17 años. Ayer casi me quedo untado en la pista de aterrizaje por andar de payaso y apagar el motor en el aire. Pero vieja, no te preocupes que aquí todo va bien. Y vos acordate de no tirar en ráfaga, salvo en caso necesario, siempre tiro a tiro. Vieja, cuídate y acordate que aquí te esperamos. Un beso, Iván. A Iván lo conocí yo alrededor de entre enero, finales de enero, comienzos de febrero de 1981, cuando se fundó el batallón de la Juventud Sandinista de aquella época, el 3072, que era batallón de infantería de reserva. Aquí está Iván, aquí estoy yo, combatimos juntos en una época en el tiempo. Aquí está Iván, aquí está Aurora y aquí está Mayra. Todos muy jóvenes. Iván aquí tenía 15 años. Yo tenía 17 y cumplí 18 en el 83. Si éramos unos niños. ¡Aquí están los cachorros! Hubo un cambio en él. Creo que también cuando llegamos a Nicaragua, que él se insertó en la guerra, él estaba muy agresivo. Entonces él, estaría con trauma de guerra, muertos, explosiones, ver amigos de él, compañeros, hermanos morir al lado de él, matar personas. Yo creo que eso cambia a cualquiera, ¿no? Entonces él llegaba y estaba bajo un régimen militar también él, entonces él quería imponerlo en la casa. Cuando uno está en un ejército o en un cuerpo castrense o anda uno armado,
pues obviamente perdés cierta humanidad. Pero aún en esas circunstancias Iván era muy humano, siempre respetuoso de la persona contraria, que si en un dado caso se rendía, pues respetarle su vida y sus derechos, como cualquier otro ser humano. Lo recuerdo como un hombre o un joven, porque estaba chavalo. Un joven alegre, servicial, o sea, él le gustaba ayudarle a todo el mundo. Era alegre, juguetón, pero cuando tenía que ser serio, daba sus bromitas así de vez en cuando, pero sí, él tenía muchas responsabilidades. O sea, Iván, se puede decir, era la personificación de un revolucionario. Yo sí, me atraía bastante, lo miraba cuando jugaba con mis hermanos, con el chavalero de la cuadra ahí, del callejón. Yo lo miraba, reía con él, platicábamos y nos reíamos, hasta que él me robó el beso. Entonces, después yo se lo robaba a él. Y le dije que sí, pues que sí me gustaba, que sí quería ser su novia, hasta que pues ya continuamos. Era un mediodía, Iván que tenía 17 años. 18. 18 tenía ya. Me llama al mediodía que se casaba a las 5 de la tarde. Yo me quedé con el teléfono así y me puse a llorar, no entendía nada. Entonces pasa Mayra y dice, mamá, ¿qué pasa? No sé, Iván dice que se casa. Viene y me abraza. Mami, no es lo peor que le pueda pasar a Iván. Después me di cuenta que era cierto. Pero para mí fue un disgusto total. Se casó. Sí, un casamiento civil más que todo. El que llegó su tío, su papá, su hermana, sus amigos llegaron. Fue todo tan rápido, un año demasiado rápido y demasiado bueno para ser verdad. Aquí Radio Sandino, emisora oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 17 de septiembre de 1980, Managua, Nicaragua. Anastasio Somoza de Baile, el asesino de más de 100.000 nicaragüenses, recibió la muerte que merecía esta mañana en Asunción, Paraguay, a donde había huido cobardemente. El Gordo tuvo un papel central en la acción. Fue uno de los que cortó el tránsito cuando venía el auto de Somoza con la camioneta. Después se bajó de la camioneta y entró a disparar. Sí, él fue parte del comando. Pero fíjate que él nunca quería hablar de eso. Él me dijo, es una acción que había que hacerla, porque ya no podíamos permitir que otro dictador muriera de viejo en la cama. Él siempre me decía que él hablaba del futuro. Lo que había hecho estaba, ya. Que él hablaba de lo que iba a hacer. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Patria o muerte, venceremos! Querido Iván, imagino que estarás inmenso de grande, aunque yo te sigo viendo niño. Por eso te hablaré de hombre a hombre. Sé que ahora comprendés por qué tomé este camino hace años. Siempre hacé lo que creas correcto y te sentirás un hombre más pleno. Querido sobrino, pase lo que pase, esté donde esté,
haga lo que haga, siempre te llevaré en mi recuerdo y espero que seas un verdadero revolucionario. Te quiero mucho, Roberto. Yo lo único que espero que ese ejemplo germine en esta nueva era latinoamericana que se forma, que germine entre los compañeros marxistas, entre los compañeros cristianos, entre los compañeros revolucionarios de esta América Latina y consigamos la liberación de Latinoamérica. Nada más, compañeros. De algún modo, si uno tuviera que señalar cuál fue el primer ladrillo que genera la construcción política que después sería el MTP, creo que es central el proceso nicaragüense. Tenía que ser algo que agrupara, digamos, a todos los militantes que venían de la década del 70, a todos los jóvenes que se habían incorporado a partir del 83, pero siempre con esa idea de que tenía que ser lo más amplio posible. Sí, al mismo tiempo lo que sucedía en Argentina a nivel político tuvo una repercusión y fue achicando los tiempos políticos del grupo. Está cargado con granadas, con un arma larga y lleva un chaleco antibalas. La cara. Aquí, lleva la cara pintada y están identificados además con una roca. El sector Cara Pintada había un proyecto, digamos, de toma del poder, de dar un golpe, había toda una crítica de ellos hacia lo que consideraban los militares de escritorio. Y en ese momento, bueno, los compañeros que eran de la dirección, lo que dicen, bueno, que había información concreta de que ese levantamiento se iba a producir. Y bueno, ya empieza a prepararse un plan. Yo trabajaba como freelance en esa época y por lo cual tenía la costumbre de prender la radio y lo primero que escuché es que había movimientos militares en la tablada y lo que rápidamente deduje era que era otro alzamiento de Cara Pintada. Veníamos de varios alzamientos de Cara Pintadas, inclusive el de Seineldín había sido en diciembre del año anterior, o sea, hacía un mes y pico. A las 6 de la mañana de ese 23 de enero, un día de muchísimo calor, entran 46 compañeros, 40 hombres, 6 mujeres, rompen el portón de entrada y cada vehículo se dirige a los sectores que se habían asignado para copar. Lo primero que vi ahí es que la única posibilidad de fotografiar era tener una posición en altura. Que si me quedaba al ras del piso no iba a poder levantar la cámara en todo el día. Vi que había ahí una terraza, le toqué el timbre a un vecino, que el tipo no me quería dejar entrar. Bueno, tanto le rogué que me dejara entrar que se apiadó de mí, entré. Y me acuerdo que me senté ahí y una voz, que me pareció como una voz del más allá, me dijo: flaco, tirate cuerpo a tierra porque te van a volar la cabeza. Y me di vuelta y lo que había en una terraza un poco más elevada donde yo estaba era un francotirador del ejército que me dijo: yo tengo FAL y llego hasta ahí, ellos tienen FAL, llegan hasta acá. Es muy doloroso, es muy significativo porque sin dudas es una operación en la que se puso en juego todo el capital político del MTP, en una acción en la que hay que destacar que los que participaron de forma protagónica y con mayor nivel de riesgo y de responsabilidad fue la dirección de la organización, sus cuadros principales. El camino del Gordo Sánchez dentro del cuartel, él era el jefe operativo, él estaba asignado a la zona de la Guardia de Prevención, que recibió el poder de fuego de forma más temprana, más continuado y que estuvo cercado durante mucho tiempo. A él lo hieren en las primeras horas de la mañana.
incluso a las 11 de la mañana aproximadamente logra comunicarse a través del handy con Claudia, con la Negra Costa, con su compañera, donde le transmite la orden de la retirada, donde los dos discuten la situación de los heridos y donde los dos asumen la decisión de quedarse a combatir hasta el final. Y después de un intenso intercambio de disparos y después de que nosotros pudiéramos escuchar disparos de grueso calibre, podemos observar el interior de uno de los laterales del Regimiento 3 de Infantería de la Tablada, después de haber soportado el cañoneo, cómo se está prendiendo fuego. Se entregan, un grupo del ejército separa propios y ajenos. A Iván y a José Díaz los reducen en el piso, los obligan a identificarse. Esas imágenes están tomadas por las cámaras de un camarógrafo de la televisión española y también por la cámara de Eduardo Longoni, el momento de la rendición, donde se entregan vivos. Y cuando se incendia el techo y se empieza a caer, empiezan a saltar por una ventana lateral. Y ahí se da esa foto, en realidad es una serie de 8 fotos, donde José Alejandro Díaz está arrodillado, hay un militar que le apunta y atrás está Iván Ruiz. Ahora, todo esto lo sé ahora, después de años. En ese momento, para mí, la foto era los dos bandos en pugna que se unían en una única foto, cosa que no había ocurrido durante todo el día y cosa que no iba a ocurrir más. O sea, el valor para mí de la fotografía era ese. Y de repente los perdí de vista porque se los llevaron para adentro y ahí se terminó esa secuencia, más allá de que yo sabía que era la secuencia más importante que había tenido. Y en principio, concretada la rendición, comienza el traslado de los detenidos. Personal militar procede a ubicar en una línea, en fila india, a los subversivos capturados. Y después, al otro día, el día 24, cuando se produce la rendición de los compañeros que quedaban, que son golpeados, son salvajemente golpeados, digamos, y torturados, y 2 de ellos son separados de ese grupo, que son Pancho Provenzano y Carlos Amogendi. Como eran 2 compañeros que habían estado presos en la dictadura, o sea, que los conocían, digamos, por nombre, son separados y también al día de hoy no sabemos su destino, ¿no? Se cebaron en aniquilar este grupo y particularmente en fusilar a los dirigentes, ¿no? En desaparecer, torturar, es decir, todos los episodios que conocemos del ejército argentino condensados en 24 horas o un poco más de saña represiva y destrucción. Y esta es la primera foto de la secuencia y en ese momento fue la más publicada, fue la tapa de varias revistas y acá también hay una, como siempre ocurre con estas circunstancias, que también hay una cuota de suerte, porque yo tenía una posición fija, no me podía mover de ahí, con lo cual José Alejandro Díaz, que es podría haber estado acá atrás de esta rama o de este tronco del árbol y se me hubiera ocultado. Y acá está Iván Ruiz, este que está tirado acá, cuerpo a tierra, que ya fue capturado, es Iván Ruiz y este es José Alejandro Díaz. Y esta es la última. Para acá se van para adentro, se van para este lugar y yo los pierdo. Me acuerdo de una cosa que le pasaba a Aurora como mamá. Ella lo que quería es que siguiera la serie, ver lo que había pasado. Pero la serie no seguía porque ellos se fueron para adentro y yo los perdí. Me acuerdo que sentí como mucha impotencia de que la cámara no se hubiese hecho, el lente no se hubiera hecho más largo, no hubiera podido penetrar los árboles y no hubiera podido verse lo que realmente había pasado. Porque es muy raro, porque es el pasaje de la vida a la muerte en una foto. Y la desesperación de una mamá que quiere ver lo que pasó, porque no sabe, porque supongo que, como ocurre con esta maldita palabra desaparecidos en Argentina, es más terrible que saber que a alguien lo mataron. Y supongo que si yo me lo pregunto como fotógrafo, habiendo estado ahí, ¿cuáles son todas las preguntas que se debe hacer Aurora?
además fue una decisión de lucha, ¿no? Que eso es lo valioso. Lo valioso y lo valioso de todos los compañeros que cayeron, digamos. Porque ellos cayeron teniendo en vista, bueno, que había que hacer algo, porque no podíamos permitir que volviera a pasar lo que había pasado en el 76. Entonces, bueno, digamos, esa disposición a la lucha me parece que es lo válido, ¿no? Y es lo por lo que cayeron los compañeros, ¿no? Estos son los organismos de derechos humanos que convocan a esta marcha. Recuerdo que llegó y me dijo que se iba a ir, pero no sabía cuándo iba a volver. Que iba a hacer un viaje a su país, me dijo, pero hasta ahí nomás. Abrazó a mis papás, a mi mamá, se despidió de todo. Y no lo volví a ver. Se fue un 24 de diciembre. ¿Qué le diría? Que lo amo, que siempre lo he amado. Y que me arrepiento 1000 veces no haber quedado embarazada de él porque yo hubiera querido tener un hijo de él. A fines de agosto del 88 yo me encuentro con mi hermano. A ellos los matan en enero del 89. Cuando yo le pregunto a él cuándo nos volvemos a ver, él me dijo, vos sabés cómo es mi oficio. Ahí nos vemos la semana que viene o ahí no nos vemos nunca más. Lo único que te pido es que donde yo caiga me dejes. Yo siento que él se vino a despedir de mí. Porque él jamás había venido al periódico. Jamás. Y apareció en el periódico y ¡ay! Y yo nunca le había sacado una foto y en ese momento yo estaba sentada frente a él, tenía una cámara y le saqué la foto, que fue la última foto esa que está sentado. O sea, yo siento que los dos nos despedimos ahí. Cuando fuimos con mi prima a retirar los restos en Chacarita, mi prima, antes que, no sé si capaz que la de saber ya mi tía esto, pero antes de cremarlo nos dan la urna y mi prima dice, yo lo tengo que abrir esto, me dice. Tengo que abrir. Bueno, abrámoslo, le digo. Y lo abre y bueno, encuentra tipo muy poquitos restos óseos de la médula, costilla, que esto que el otro, cortados bien para analizar, se ve. Y ahí, claro, y ahí es como que, viste, decís, ahí me cerró, dijo, acá está, le dije, viste, es como que este es mi viejo, ya está. Es como que siempre me cerró esa parte de estar esperando que toque el timbre y se aparezca, ¿no es cierto? Ahí es como que ya se cerró. Como hermana menor, como hija menor, ya aprendí que estoy de apoyo cuando me necesiten, pero tengo que enfocarme más en mis asuntos, en mi vida propia. Porque si me dedico a buscar los restos de mi hermano, que en fin son solo sus restos, me desconecto de mi propia vida. Mientras mi madre esté en esta vida, eso se lo dejo a ella. Ya mi lucha, si vamos al caso, no creo que sea por encontrar a Iván, porque yo creo que Iván no lo vamos a encontrar, creo. Mi lucha es porque haya justicia. Yo sé que si yo encontrara a Iván, los restos de Iván, a mí me daría mucha paz. Pero por lo menos me conformo que al tal Arrillaga lo agarren y le den
lo que le tienen que dar. En la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, a los 12 días del mes de abril de 2019, el tribunal resuelve condenar a Alfredo Manuel Arrillaga, de las demás condiciones personales obrantes en el epígrafe, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de José Alejandro Díaz a la pena de prisión perpetua con accesoria de... Desde algún lugar de América Latina. Querida hermana, no sé cuándo volveremos a vernos y aunque pasen años estarán conmigo. Lo que hago es por todos. Quizás yo no lo disfrute, pero sé que las generaciones venideras hablarán con orgullo y respeto de nosotros. Ese es mi mayor tesoro. Sé que veré cosas que nunca vi y también que viviré hasta viejo, aunque soy realista y puedo morir en cualquier momento. Si eso sucede, no me lloren ni anden llevando mis huesos de un lugar a otro. Aprieten los puños, recuerden la frase de Fusik. Por la alegría hemos ido al combate y por ella morimos. Que la tristeza jamás vaya unida a nuestro nombre. Se empeña en mostrar su frialdad. Índalos como marcas de nuestro destino, un camino sin patria ni abrigo, enfilado hacia la eternidad. Por la alegría hemos ido al combate y por ella moriremos como un y rompan el mar como un puño de ideales, floreciendo hasta estallar. Al combate y por ella moriremos como un rayo que estalló. Vientos de lucha soplando a favor del ejemplo que germina,
nuestros índalos son un rayo de sol tan eterno.